está a su lado: mi servicio a costa de mi vida. Ese es el tema en esta mañana. Ese es el tema en esta mañana. Mi servicio a costa de mi vida. Comenzamos porque el Señor me puso que ya comience. Gloria al nombre del Señor. Y para que se recuerde, repita conmigo: mi servicio a costa de mi vida. Cuando empezamos a hablar de esta palabra servicio, me llama la atención porque la palabra servicio en el original griego quiere llamarse diaconía. En la palabra diaconía significa servicio, y en otra interpretación de esta palabra en griego también se llama diakoniba. Diakoniba significa servir, y esto va también llevado a lo que se interpreta como servicio ministral o ministerio. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea que cuando hablamos de servir, estamos hablando de algo que tú estás ofreciendo. Cuando usted tiene una profesión, usted dice: voy a ofrecer mis servicios como albañil, voy a ofrecer mis servicios como mecánico, voy a ofrecer mis servicios como peluquero, voy a ofrecer mis servicios. ¿Por qué? Porque es algo en lo cual usted lleva, gloria al Señor, un aprendizaje, y usted desempeña eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que el servicio tiene que ver con algo, con el papel con el cual nosotros desempeñamos como trabajo. Y cuando tú ofreces tu trabajo a algo, entonces tú estás ofreciendo un servicio. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Ahora, cuando hablamos de nuestro servicio, estamos hablando y nos estamos refiriendo al servicio que nosotros tenemos que darle a Dios. Cuando usted le ofrece un servicio acá en la iglesia, cuando usted ofrece algo, usted lo está dando para Dios. Quiere decir con esto, y quiero que me presten mucha atención, por favor. Quiere decir que con esto, cuando usted se levanta en su hogar y dice: voy a vestirme porque voy a la iglesia, usted está poniéndose los zapatos porque usted va a servir a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Quiere decir que cuando yo me visto en la mañana y me estoy acomodando en el espejo, yo me estoy acomodando porque voy a servir a mi Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? O sea que cuando estamos hablando de servicio, significa que lo que nosotros que estamos ofreciendo es para Dios, y como lo que nosotros que estamos ofreciendo para Dios tiene que ser algo de verdad y verdaderamente de calidad. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Por eso es que la palabra de Dios dice que hay que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dándonos a entender que primeramente espiritual tenemos que ser, y segundo, tenemos que tener una verdadera rectitud en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestra forma de andar, y eso es verdad. La verdad que está en nosotros significa que la palabra del Señor está en nosotros. ¿Cuánto alaban a Cristo en esta hora? Cuando la palabra de Dios está en tu vida, entonces tú estás aplicando la verdad. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, hay algo interesante que me llama la atención en esto, porque cuando leemos el pasaje, dice que la mamá de estos dos muchachos, Santiago y Juan, dice que la mamá de ellos tuvo un pensamiento, y el pensamiento que esta mujer tenía era que sus hijos tuvieran un puesto de honra en el reino de Jesús. Cuando a esta mujer le viene esto a la mente, dice la historia en Mateo que fue primeramente a ella que le vino la historia, pero si usted se va a Marcos, usted se da cuenta que los que le pidieron a Jesús esa petición fueron los mismos muchachos. Significa que estaban de acuerdo con pedirle al Señor que los sentara a su derecha y a su izquierda. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Jesús llamó a 12 discípulos. Estos 12 discípulos llamados por Jesús fueron llamados para aprender, para ser disciplinados y enseñados en cuanto a la doctrina que Cristo vino a traer a este mundo. Présteme mucha atención, por favor. Así que estos discípulos estaban siendo enseñados por un maestro que
les enseñaba a ellos a ser como Él. Él dice en su palabra que no vino a servir, sino que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Alaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos en pie. Y cuando Él les enseña eso a ellos, entonces Él está tratando de plasmar su formación a ellos, a cada uno de ellos, dándoles a entender que uno no es más grande que el otro, dándoles a entender el valor que tenía cada uno y que cada uno era importante en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dándoles a entender que cada uno de ellos, con sus diferencias, y que cada uno de ellos, con sus personalidades distintas, ellos eran esenciales para el reino. Dígale al que está a su lado: yo soy esencial para el reino. Cuando Jesús le enseñaba a ellos, les enseñaba el principio de Él, de servir, el principio de amar, el principio de tener bondad, el principio de tener justicia. Pero algo sucedía con estos discípulos, que ellos aún no habían entendido y comprendido lo que verdaderamente Jesús quería enseñarles. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Así que ellos estaban caminando con Jesús, caminaban con el Maestro, escuchaban las enseñanzas del Maestro, pero ellos todavía tenían el yo de ellos presente. Porque cuando el yo de una persona está presente, lo que usted va a pensar primeramente es en usted. ¿Alguien está aquí en esta hora? Nadie quiere ser sirviente, sino que todos queremos que nos sirvan. Pero el reino de Dios está plasmado de una forma distinta. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Por eso el Señor trataba de darles estas enseñanzas a ellos, para que ellos comprendieran, pero aún así ellos seguían caminando de esa forma. Cuando estos dos discípulos deciden ir a donde el Maestro y decirle al Maestro: Señor, queremos que nos ponga a la derecha y a la izquierda, ellos estaban prefiriendo y estaban pidiéndole al Señor ser los mayores, ser el mano derecha y el mano izquierda. O sea, ellos querían ser jefes juntamente con Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Ellos querían ser jefes. Y esto, dice la historia, que molestó a los demás discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estos dos querían tener una posición. Diga conmigo: una posición. Hay un problema hoy en día dentro del pueblo de Dios. Y el problema que hay es que muchos quieren tener una posición. Muchos quieren tener un cargo. Muchos quieren tener un título. Muchos quieren ser llamados, aplaudidos por los hombres. ¿Cuánto alaban a Dios? Hoy en día quieren aprender a cantar, quieren aprender a adorar, pero para que la gente diga: wow, mira cómo Dios lo usa, wow, mira cómo canta, wow, mira cómo habla, mira el léxico que tiene. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y están buscando ser aplaudidos por los hombres, y que los hombres digan: mira, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Yo no te estoy diciendo que sea malo que digan: eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. El problema está en que tu corazón quiera siempre llamar la atención y que siempre se diga de ti que eres el hombre o la mujer de Dios. Eso trae a mi mente y a mi pensamiento algo tan tremendo y tan sincero que hay en nosotros los hombres, en los seres humanos, que hay orgullo, que hay altivez, que hay arrogancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y verdaderamente muchas veces los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos por la gente. Los siervos reales, los verdaderos siervos de Dios, no son aquellos que desean que la gente los aplauda o desean que la gente diga de ellos que son los mejores. ¿Cuántos alaban a Dios? Se crean la última Coca-Cola del desierto. Se crean que son los que aprueban o los que desaprueban. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Sino que el verdadero siervo sirve a su Señor
y busca solamente de agradar a su Señor. El verdadero siervo no busca agradar al hombre o a la mujer, sino busca agradar al Señor que lo mandó, que lo envió. Por eso me llama la atención a Pablo, porque Pablo decía, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si yo buscara que ustedes me aplaudieran, si yo buscara que ustedes me tuvieran a mí primero, entonces ya yo no soy siervo de Jesús. Porque ustedes no me tienen que tener a mí presente, sino tienen que tener a Cristo presente. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Entonces, entre los discípulos había gente que quería y que tenía sus propios intereses. Dentro de los discípulos que estaban los que querían engrandecerse ellos primero. Había competencia por quien era el mayor. Había competencia por el que predicaba más. Había competencia por el que sabía más instrumentos. Había competencia por el que hacía o no hacía. Hay un problema fuertemente hoy dentro de la iglesia y se llama celo. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Ahora dentro de la iglesia se ha metido el celo a tal punto que los hermanos celan a otro hermano porque lo invitan, porque lo llaman o porque lo sacan o porque lo ponen mucho. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces se convierte en que este es el favorito de la pastora, este es el favorito del pastor. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Este es el que más ponen, este es el que más utilizan. Y entonces comienza una carrera dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces pasa un hermano a adorar y el que pasa a adorar viene el siguiente y dice: este adoró más bonito, este no adoró bien, este cantó mejor que el otro, este predica más, no me gusta cómo predica, y nos convertimos en jueces. Nos convertimos en gente que nos ponemos en la silla y en vez de adorar a Dios lo que estamos es buscando a lo que están pasando acá. Se fue el gozo, parece. Esa competencia no es nueva. Esa competencia estaba sucediendo dentro del seno de los apóstoles. Los 12 apóstoles estaban en una competencia constante. Yo me imagino que había uno que le acomodaba al maestro la cama y había otro que quería correr también para acomodarle la cama al maestro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y estaban ahí peleando como quién va a servir mejor, quién va a ser mejor, quién va a dar mejor. ¿Saben lo que pasó con Caín? Caín vivía con un celo constante con su hermano. Y cuando su hermano ofreció el sacrificio a Dios, Caín le desagradó que Dios le dijera: me gusta. Y así hay mucha gente como Caín, que ven que su hermano Dios le dice: me gusta lo que tú haces. Y cuando Dios lo está honrando y lo está creciendo, entonces él está en la silla molesto. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? ¿Cuántos glorifican a Dios aquí? Y esta cosa y esta malicia tenemos que sacarla. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Esto es lo que pasaba con los discípulos. Los discípulos que estaban al lado del maestro los seguían para allá, los seguían para acá. El maestro les enseñaba la palabra, les decía las cosas a ellos, y ellos todo el tiempo estaban en una constante lucha. A veces querían pelear porque quién era el que iba a comprar el pan, quién era el que iba a hacer esto, quién iba a hacer lo otro, quién iba a venir para acá, quién iba a ir para allá, quién daba la orden. A veces peleaban con Pedro porque Pedro era el que decía Dios esto y lo otro, y decía: bueno, tú quieres ser el jefe, tú quieres ser esto, tú quieres ser lo otro, y peleaban constantemente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabes una cosa? Entre hijos no hay competencia. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Entre hijos no puede existir la envidia. Entre hijos no puede existir el que él es mi favorito. A veces yo recuerdo cuando estábamos pequeños que había hermanos míos que decían: no, pero es que él es el favorito de mi papá. A él es el que más quieren. A él es el que más aman. Ese es el que más busca. ¿Cuántos alaban a Dios? Y siempre va a haber un hermano que diga eso. Siempre va a haber un hermano que diga: no, pero es que este es el favorito de mi mamá porque le sirve más que a mí.
Cuando a mí me va a dar el plato, me das un poquito nada más y a él le ponen un plato grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa rivalidad, eso que se estaba moviendo ahí, era el celo. Era algo que no era de Dios. Y es algo que el diablo utiliza como una herramienta para destruir la iglesia y para destruir el cuerpo de Cristo. Porque cuando Dios conformó el cuerpo de Cristo, lo conformó como un solo cuerpo. Y cuando Dios conforma el cuerpo, Pablo explica que cada uno tiene diferentes posiciones en el cuerpo. Está que es el brazo, está la pierna, está la cabeza, que es Cristo Jesús, y está en las demás composiciones que tiene el cuerpo. Y cada uno ejerce. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiere decir que si me falta un dedo de la mano, mi mano está ineficiente porque le falta un dedo. ¿Cuántos alaban al Señor? Si yo me lastimo una uña, entonces tengo un problema, mi mano también está deficiente. Cuando tengo problemas auditivos, mi cuerpo está mal porque tengo un problema en el audio. Cuando no estoy viendo bien por un ojo, tengo un problema porque mi ojo está bien. ¿Qué significa esto? Que si mi hermano le duele algo, entonces yo también estoy sufriendo por lo que a él le duele. El problema es muchas veces que nuestro propio egoísmo y nuestra propia forma de querer crecer y querer ser grande, queremos arrasar con el que está por delante de nosotros. Y ya no nos importa si el hermano o la hermana está pasando por un problema. Ahora nosotros le queremos arrasar por encima porque preferimos nosotros seguir creciendo. Pues déjame decirte que tú no creces, que si él se estanca, tú también te estancas. Que si él se paraliza, tú también te paralizas. Entonces nos hemos convertido en jueces, nos hemos convertido en lo que nos sentamos a decir, eso le pasa por esto y por lo otro. Eso es porque no ora, eso es porque no busca, eso es porque se la pasa en tal cosa. Sácate eso de la mente porque eso no es comportamiento de un hombre y de una mujer de Dios. El hombre y la mujer de Dios tienen que saber, tienen que velar por su hermano y preocuparse por lo que le está sucediendo. Los discípulos necesitaban que el maestro lo agarrara un día y les agarrara las orejas. Por eso es que un día ellos fueron a reprender y no pudieron reprender nada. Y Jesús se quedó molesto y dijo: ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo? ¿Por qué no se manifiesta el poder dentro de la iglesia? ¿Por qué no se manifiesta la gloria de Dios dentro de la iglesia? Por nuestra propia indisciplina. Porque nosotros necesitamos ser disciplinados por el que está allá arriba para que agarremos y nos ajustemos como tiene que ser. Ay, el hermano esta mañana vino un palo. Porque ahora decir la verdad le llaman dar palo. Ahora cuando tú dices la verdad, estás dando latigazo. Tú estás hablando la palabra. Tú estás diciendo algo que está ahí escrito. Si yo me salgo, usted me dice: varón, usted está diciendo algo que no es. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta mañana? Diga conmigo: mi servicio a costa de mi vida. Yo te voy a decir algo: si tú quieres servir a Dios, tú tienes que morir. Si tú quieres servir a Dios, tú tienes que morir. Te voy a dar una noticia en esta mañana. Esta mañana quiero darte una noticia. Si tú todavía estás con el mundo encima, tú todavía estás vivo para el mundo y muerto para Cristo. Pero tú tienes que ser como los que mueren para el mundo y viven para Cristo. Como cuando la gente se bautiza, ¿verdad? Cuando la gente se bautiza, dice: yo muero para el mundo, vivo para Cristo. Pero cuando salen del bautismo, siguen en las mismas concupiscencias, siguen en los mismos deseos mundanos, siguen en las mismas cosas del mundo. Y entonces, ¿qué fue lo que tú moriste? Dígale al que está a su lado: mi servicio a costa de mi vida. Si yo voy a servir a Dios, yo tengo que morir. Nicodemo se le acerca a Jesús, le dice a Jesús: ¿cómo hago, Señor? Y Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo dijo: Señor, pero ¿cómo es posible? Se supone que tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús dijo: Nicodemo, tú eres maestro y no entiendes lo que yo te digo. Necesitas nacer del Espíritu. Y para tú nacer del Espíritu tiene que ser que el Espíritu gobierna tu vida y no la carne. Pero cuando tú estás más en la carne, entonces menos sientes el Espíritu.
Porque la Biblia dice que la carne y el espíritu, estos dos, pelean entre sí para que tú no hagas lo que conviene, para que tú no hagas lo que Dios quiere que hagas, sino para que vivas en un conflicto completamente. Y entonces entras en un conflicto con la carne. ¿Perdono o no perdono? ¿Lo disculpo o no lo disculpo? ¿Me congrego o no me congrego? ¿Busco o no busco? Lo que pasa es que estás en ese conflicto porque la carne está dominando el espíritu. Y como la carne domina el espíritu, entonces tú fallas y fallas y fallas. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso es que Pablo dice: haced morir pues en ustedes lo terrenal, los deseos del hombre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Porque es necesario que para que tú puedas servir, primero tú tengas que morir. Y cuando yo te hablo de morir, te estoy hablando de morir a tu yo, morir a tus deseos personales, entender que ya tu vida no es tu vida, sino que ahora tú le sirves a Él, entender que ahora tú no te vales por ti mismo. Hay un discípulo que se le dijo, mira, creo que fue a Pedro o fue a Pablo, no recuerdo cuál de los dos, pero se le dijo: cuando tú eras niño, te ceñían y te vestían. Ahora cuando llegues a anciano, lo tendrán que hacer. A Pablo. ¿Por qué? Porque tenías que padecer. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? El reino de los cielos funciona al ritmo contrario que funciona este mundo que nosotros comprendemos. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Diga conmigo: mi servicio a costa de mi vida. Hay una gran verdad que me enseña la palabra en este libro de Mateo capítulo 20, que Jesús, lo primero que le responde a ellos cuando le dicen: queremos que tú nos pongas el cargo de mano derecha, por favor, para Santiago. Y Juan, bueno, dale la mano izquierda. Y cuando le dicen a Jesús: queremos estas posiciones en tu reino, quiere decir que nosotros vamos a gobernar contigo como tu mano derecha y tu mano izquierda. Entonces Jesús le dice a ellos y le hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Ellos apresurados dijeron sí. Y podemos ser bautizados con el mismo bautizo que tú hagas. Pero la respuesta que estos dos le dieron a Jesús fue una respuesta sin conocimiento. Porque la persona muchas veces, cuando lo que le importa es su crecimiento, esta persona muchas veces, como una de sus características, es creer que se lo saben todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Creer que no son corregidos por nadie porque ellos todo lo saben. Y todos están equivocados menos ellos. Ellos le dijeron a Jesús, y le dijeron a Jesús: sí podemos beber del vaso. ¿Pero qué se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo a ellos que si podían beber de ese vaso? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando Jesús estaba en la hora de sufrimiento, cuando Jesús estaba en la hora donde nadie estaba con Él, donde todos se durmieron y de nadie era capaz de interceder con Él, sino Él solo. Porque cuando los invitó a que oraran con Él, se quedaron durmiendo. Así que Él mismo tuvo que llevar todo el peso del pecado y de sus discípulos que también estaban ahí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y cuando Jesús estaba en medio de eso, Jesús le dijo al Señor, a Dios, le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, Jesús se está refiriendo a la copa de la amargura, a la copa del vituperio, a la copa del desaliento, de la murmuración, la copa que tú tienes que beberte si quieres ser un siervo o una sierva de Dios. El problema, pregúntame cuál es el problema que muchas veces hay. El problema es que muchas veces queremos ser siervos, pero no queremos beber la copa que Cristo bebió. Queremos servir a Dios a nuestros propios intereses, pero cuando se nos levantan, o cuando nos murmuran, o cuando nos critican, entonces nos queremos
Cuando se nos levantan en la calle, entonces queremos pasar de un lado y decir, yo no me bebo esa copa, sino yo me enfrento. Pero el siervo de Dios tiene que beberse la amargura que Cristo se bebió. Tiene que beber de la misma copa con la que Jesús bebió. Tiene que saber que Jesús fue traicionado. Tú también serás traicionado. Tiene que saber que Jesús fue vituperado. Tú también serás vituperado. Quiere entender, tiene que saber que sus propios hermanos se burlaban de él. Cuando Jesús quería enseñar, sus hermanos le decían, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vas por allá para Samaria? ¿Por qué no sales a la plaza y divulgas en la plaza que tú eres el Mesías? Sus propios hermanos burlándose de él. Su propia gente traicionándolo. El pueblo que lo vio crecer cuando Jesús predicaba se alzaba contra él. Le decían, ¿quién es este? Este no es el hijo del carpintero, el hijo de María. Yo sé quién es este. Ahora se la quiere tirar el profeta. Y Jesús tenía que seguir trabajando y tenía que seguir haciendo las cosas para el Padre, sabiendo todavía lo que estaban haciendo en contra de él. Aquel que cuando estaba en la cruz del Calvario, siendo vituperado, donde le decían, bájate de esa cruz, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un servicio sin vituperio, un servicio sin tener estas actitudes dentro de mí, no es un servicio. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? El que sirve tiene que saber que por momentos, que por razones y circunstancias tendrá que pasar por aflicciones, tendrá que pasar por momentos fuertes, tendrá que pasar por momentos turbulentos. El enemigo muchas veces se te va a levantar, el enemigo muchas veces va a querer pisotearte, van a querer hablar de ti, van a querer murmurarte, van a querer levantarse contra ti, te van a ofrecer hasta golpes. Pero usted tiene que soportar porque usted es un siervo de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Esa fue la parte que a mí no me quisieron enseñar. Esa fue la parte que a mí no me dijeron. Porque siempre lo digo donde voy a predicar. Porque cuando yo fui, cuando me dijeron vente al Evangelio, me dijeron todos tus problemas se van a solucionar. Esa fue la parte que a mí no me enseñaron. Si me hubiesen dicho, mira, tuviste como Cristo padeció, así también tienes que padecer. Pero ¿sabes? Cristo padeció y murió y al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Y si Él resucitó al tercer día, significa que tú vas a resucitar también juntamente con Él. Tú vas a gozarte juntamente con Él. Estos discípulos le dijeron al Señor, Señor, queremos que tú nos pongas a tu diestra y a tu siniestra. Y Jesús le pregunta y le dice a ellos, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo os he bautizado? Y ellos le dicen, sí podemos. Entonces Jesús le dijo, la verdad, ustedes tendrán que pasar y tomar y probar la copa con que yo probé. Y yo me imagino a los discípulos años después que Jesús murió, cuando tuvo que morir el primero de ellos, y después tuvo que morir el segundo, y después tuvo que morir el tercero, y entre ellos entendieron que Jesús les dijo que tenían que beber de esa copa. El evangelio que nosotros hoy día predicamos aquí se anunció a causa de sangre y de dolor. Muchos tuvieron que morir, muchos tuvieron que partir, muchos fueron perseguidos, entregados, fueron asesinados de formas terribles, solamente por creer en Dios. Aún hay lugares del mundo donde la gente es perseguida, donde la gente es golpeada y es vituperada solamente por creer en Cristo. Y nosotros, que le damos la gloria a Dios que estamos aquí, y no somos perseguidos, no somos golpeados ni nada, muchas veces queremos servir a Dios como nos da la gana. Yo veía un testimonio de una mujer, de un hombre, musulmán, que se convirtió del islamismo a cristianismo. Él decía que cuando él comenzó en el lugar donde él aprendió de Cristo,
Ellos tenían una disciplina tremenda. Ellos oraban en la madrugada, escondiéndose. Se escondían para que no supieran dónde estaban ellos. Pasaban información secreta entre ellos para saber dónde iban a reunirse. Pero él dice que cuando llegaba a la reunión, el salón estaba completamente abarrotado de gente. No cabía ninguno, no podían ni siquiera sentarse al piso, estaba full de gente. Y él decía, ¿cómo es posible que nosotros, siendo perseguidos, podamos reunirnos así y esto esté tan lleno? ¿Cómo es posible que estemos siendo perseguidos y esto esté tan lleno? Y cuando él vino a América, en un día de semana, habían 4 o 5 personas nada más dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Y él dijo, ¿cómo es posible que nosotros allá siendo perseguidos a tal manera que tú no te imaginas, como si nos veían con una Biblia en la mano nada más? Inmediatamente éramos presos, y no solamente presos, sino que nos golpeaban y nos robaban todo. Y ahora tener que la libertad de adorar y de buscar y tener que darle a Dios migaja. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora queremos darle a Dios la migaja. Queremos decirle a Dios que lo tenemos de primero, pero realmente es el último. Abrimos la Biblia solamente porque nos toca ir al culto a predicar. Nos metemos en ayuno nada más porque nos toca predicar. Si no, no hay búsqueda. Si no, no hay intercesión. Si no, no hay clamor. Si no hay matutino, no hay búsqueda, no hay nada. Le decimos a Dios que le vamos a entregar un día y no se lo entregamos como tiene que ser. Dios nos dice, te quiero ver que me hagas esto o esto o esto, y no lo hacen tampoco. Dígale al que está a su lado, mi servicio a costa de mi vida. ¿De verdad tú has muerto para ti? ¿O son todavía tus intereses los que mandan? ¿Todavía tus intereses mandan? ¿Todavía tu yo es el que te manda? Tus propios deseos que siempre has tenido son los que imperan primero que Dios en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Ya vamos a terminar. Es necesario que nosotros meditemos en el Señor. ¿Lo digo o no lo digo? Yo llegué temprano, yo llegué hoy y vi la hora. Y cuando yo me paré y vi la hora, yo dije, wow, si regañan a la iglesia, tienen razón que lo regañen. Porque se supone que hoy es un día solemne para Dios. Si se supone que hoy es un día solemne, ¿cómo es posible que a las 10 de la mañana esto estaba vacío todavía? Le pregunté si lo decía o no lo decía. Alaba a Dios y disipula. El verdadero siervo ve la oportunidad como un privilegio. Pero hay veces que el siervo le dice, te toca predicar, y no va a predicar, no quiere ir. Y la oportunidad que se le está dando es un privilegio. Voy a volver a repetirlo. El verdadero siervo ve la oportunidad como un privilegio, como un gozo, como algo grande. Que me digan a mí, ¿puedes participar de la Santa Cena? Para mí es un privilegio. Para mí es un gozo. Para mí es una alegría. ¿Cuántos alaban a Dios? Necesitamos entender que nosotros somos siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Diga, mi servicio a costa de mi vida. Si tengo que morir a mi yo, si tengo que morir a mi deseo, si tengo que morir a lo que me gusta, yo muero a eso porque yo quiero servir a Dios. Si tengo que morir a lo que me gusta, yo lo suelto por causa de Cristo.
Si Dios me demanda por su palabra una búsqueda y lo que me está quitando el tiempo es la televisión, yo digo, la pongo a un lado porque yo prefiero a Cristo. Si tengo que dejar el juego, lo pongo a un lado, joven, lo pongo a un lado porque yo quiero a Cristo. Pero yo no puedo decir estoy lleno de Dios cuando lo que estoy es lleno de la carne. ¿Cómo Dios se va a mover? ¿Cómo Dios se va a manifestar en el culto, iglesia? Yo en esta semana estuve luchando y batallando en un sitio. Esta semana me tocó batallar y luchar en un sitio donde lo mismo que vemos aquí lo veía allá. Una apatía tremenda. Teníamos que luchar. El que pasa a dirigir no tiene que estar batallando con los hermanos para que se queden. Usted tiene que tener en su casa una búsqueda. Y cuando usted entra por esa puerta, usted siente corriente que se mueve por su cuerpo. ¿Sabe por qué se mueve? ¿Sabe por qué sientes esa corriente? Porque tuviste búsqueda. Porque te sinceraste con Dios. Por eso yo me gozo cuando llego a los cultos y veo hermanos danzando y danzando. ¿Sabe por qué ellos están danzando? ¿Por qué se meten tanto? Porque son gente que ora, que busca a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Yo le voy a decir algo. Yo tenía rato que no predicaba, pero el Señor un día ahí sentado me dijo: tú te has callado y yo te puse como atalaya. Vienen muchas cosas para Venezuela. Vienen muchas cosas para Venezuela. Y entre esas cosas que vienen, los profetas deberían saberlo. Porque se supone que el profeta es alguien que busca a Dios y tiene la facilidad. Y vienen cosas para Venezuela y el Señor me mostraba cosas como cataclismos, tempestades. Y la iglesia tiene que estar activa. La iglesia tiene que estar viva. La iglesia tiene que estar metida en este momento para interceder, para que Dios tenga misericordia de su pueblo, tenga misericordia de su gente, de su familia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿Sabe? El que sirve a Dios cuando su servicio se lo da a otro también. O sea, quiere decir que si yo te digo, dame un vaso de agua, y tú corres y me traes el vaso de agua, tú estás sirviendo. Y tú estás sirviendo al que está allá arriba. Por eso es que la Biblia dice que lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Pero hay veces que, hermano, limpia el piso y el hermano no quiere limpiar el piso. Hermano, carga esto, no quiere cargarlo, ni tampoco ofrecerse para eso. Ya tenemos a alguien que lo hace, ¿para qué me voy a ofrecer yo? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero la Biblia me enseña, esposa, lo que yo te dije, por favor, ¿dónde está mi esposa? Pero la Biblia me dice que Jesús, estando con sus discípulos en la última cena, dice que todos entraron por la puerta a sentarse a la mesa, pero cuando todos entraban a la puerta a sentarse a la mesa, escucha esto, se sentaban en la mesa todos y en la puerta siempre se acostumbraba a dejar una taza y a dejar un paño y la taza, y al lado ponían un barril de agua. Eso que estaba en la puerta era para que los sirvientes le lavaran los pies a los invitados. Y Jesús dice que agarró aquella toalla, se la ciñó, pastora. Yo creo que pase usted aquí un momento, porque voy a hacer algo que el Señor me ponía que hiciera. Alguien que me consiga una silla, por favor.
la toalla que estaba guindada. La toalla que estaba guindada y se la ciñó. Traigan eso para acá, por favor. Aquí. Ayúdame. Lo que Jesús hizo, gracias hermano, fue que se despojó a sí mismo. Él, siendo Dios, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y lo que Él le enseñó a sus discípulos fue la humildad. Ser humilde. Un hombre, una mujer que sirve tiene que ser humilde. Un hombre que ofrece servicio a Dios tiene que tener humildad. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ahora, hay un secreto en lo que fue lavar ese pie. El secreto número 1 está en el libro de Éxodo capítulo 30. La Biblia establece que Dios, entre el tabernáculo y el lugar de sacrificio, dice que Él puso y mandó con Él un lugar donde iba a ser un lavadero. Ese lavadero era de bronce. Y en ese lugar Él dijo, allí van a poner agua. Y todos los que sean sacerdotes, antes de pasar al lugar santísimo, tendrán que lavarse los pies y las manos. Todos los que me sirvan tendrán que lavarse los pies y las manos. Pedro le dijo a Jesús, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, entonces lávame el cuerpo completo también, no solamente los pies. Y Jesús le dijo, Pedro, no necesito lavarte los pies solo a ti, no necesito lavarte el cuerpo, Pedro, porque el que tiene el cuerpo limpio no necesita lavarse los pies. Dos cosas. Número 1, hay un lavamiento que es el bautismo en el Espíritu, y un bautismo que el Señor, nosotros tenemos que ser bautizados. Cuando ya nosotros tenemos ese lavado, significa que Cristo entró en nuestro corazón. ¿Alguien está aquí entendiendo? Ese es el primer lavamiento. Cristo entró en tu corazón y te lavó y te compró con su sangre preciosa. Lo hizo una vez y te limpió una vez de tu pecado. Ahora, ¿cuál es el lavamiento número 2, pastora? El lavamiento número 2 es la santificación. Y cuando el Señor me decía, lávale los pies, me decía, porque a partir de ahora voy a poner en ella una misión y una tarea para tu iglesia. Y el Señor me decía, ese lavamiento significa la santificación. Quiero que santifiques mi casa. Es el tiempo donde yo te demando, me decía el Señor, santifica mi casa.
Ya, pastora. Hay algo tan tremendo. ¿Qué pasa? Que queremos servir a Dios. Queremos adorar a Dios sin ser santificados, sin ser limpios. El que es santificado, escúcheme bien por favor, el que es santificado es apartado para Dios. El hombre y la mujer santificada se apartó completamente para Dios. Y cuando usted es un hombre o una mujer apartado para Dios, quiere decir que usted está consagrado para Dios. Ahora, Dios lo va a utilizar a usted como un instrumento útil. Si tú no te santificas, es como trabajarle a Dios. Es como servirle a Dios como sacerdote, pero no lavarte antes de hacerlo. Y si tú te vas al libro de Éxodo, capítulo 30, versos 19, 20, por ahí, usted se va a dar cuenta que dice que Moisés mismo, Moisés, Aarón y sus hijos tenían que lavarse todos los días ahí antes de empezar a ministrar a Dios. Antes nosotros en las iglesias poníamos un letrero que decía Santidad Jehová. Santidad Jehová. Y la gente entendía que para poder subirse en el púlpito tenían que ser santos para Dios. Y a mí una vez mi papá me mandó para la iglesia con mi hermano, me mandó a buscar un teléfono. Y cuando él me dice, yo le pregunto, ¿dónde dejaste el teléfono? Me dice, lo dejé en el púlpito. Y yo le dije, pero ¿cómo lo vamos a sacar de ahí nosotros? Si nosotros no somos bautizados. Teníamos un temor de servir o de hacer algo para Dios, sabiendo que no éramos santos, sabiendo que habíamos hecho algo contra Dios. Hoy en día la gente muchas veces no se da ni siquiera un golpe de pecho de decir, Señor, yo te fallé, sino que vengo inmediatamente a servir, sin ni siquiera arrepentirme primero, sin ni siquiera limpiarme primero. Tú no puedes servir a Dios si primero no te limpias. Tú no puedes buscar a Dios y decir, voy a hacer para Dios esto o lo otro, si primero tú no estás limpio, si primero tú no estás limpia. Y me llama la atención que cuando llegaba el mismo Moisés tenía que lavarse. El mismo Moisés tenía que buscar y de lavarse todos los días delante de la presencia de Dios. Y después que se lavaba era que llegaba a la presencia de Dios. Y cuando llegaba a la presencia de Dios, Dios lo miraba. Como que, hijo, obedeciste. Hijo, tú me eres fiel. Porque te dije que lo hicieras y lo estás haciendo. ¿Sabes? Qué bueno cuando llegue nuestro Señor y diga, mi siervo fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta hora? Necesitamos ser siervos fieles. Necesitamos ser siervos fieles. El siervo fiel sabe cuando no está haciendo las cosas bien. A mí me han invitado a lugares a predicar y yo no he podido meterme con Dios bien. Y no he podido tener una búsqueda bien con Dios. Y cuando he llegado al lugar, me he sentido tan débil para predicar. Y me he sentido tan así que yo digo a veces, no quiero buscarle predicar en lugares si no tengo búsqueda. No quiero meterme a ningún lado si primero no busco a Dios. Si me toca dirigir, yo no quiero dirigir si yo no tengo búsqueda con Dios. Si me toca tocar la batería, yo no toco la batería si yo no tengo búsqueda con Dios. ¿Por qué? Porque voy a hacer huya. Voy a hacer ruido. Es un ruido el que la persona hace cuando no tiene una búsqueda real con el Señor, cuando no tiene una verdadera intimidad con Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Nos convertimos en lo que algo como el Señor me dijo una vez, nos convertimos como en vasos desechables que son utilizados nada más por un momento. Pero después que pasa el momento, se acabó la acción, se acabó todo. Ahora continúa la misma vida, ahora continúa todo igual. Ya no me importa. Digo que honro a Dios, pero no lo honro. ¿Lo digo o no lo digo? A veces decimos que honramos a Dios. Para usted, ¿qué es honrar? No, para mí honrar es darle el diezmo. Eso no es honrar. Honrar es poner a
lugar. Cuando usted dice yo honro a Dios, usted lo está poniendo en primer lugar. Eso es honrar a Dios, ponerlo en primer lugar. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Diga, mi servicio a costa de mi vida. Los discípulos se molestaron entre ellos. Los discípulos empezaron a molestarse entre ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, ¿cómo es posible que estos dos quieran ser grandes y nosotros qué? Y en muchas ocasiones Jesús los consiguió a ellos peleando. En muchas ocasiones Cristo los consiguió a ellos discutiendo entre sí. ¿Por qué? ¿Qué pelean entre ustedes? ¿Cuál es el problema que tienen ahora? Vivían completamente en un problema ellos. ¿Por qué? Porque uno quería sobresalir más que el otro. Uno quería ser más grande que el otro. Uno quería demostrar más que el otro. Somos siervos del mismo Padre. Somos siervos del mismo Señor. Servimos al mismo Dios. Servimos al mismo Padre. La misma humildad que tú tienes es la misma humildad que yo debo tener. El mismo servicio que tú tienes es el mismo servicio que yo tengo que dar. Porque las primeras iglesias tenían todo en común. ¿Sabes por qué tenían todo en común? Porque ellos sabían a quién estaban sirviendo. Y por eso todo lo tenían en común. No se preocupaba uno por sí mismo, sino se preocupaba por el otro. Eso es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia santa del Señor. Esa es la iglesia sin arruga y sin mancha que va a subir al cielo. Ese es el cuerpo santo de Cristo Jesús. Póngase sobre su pie. Yo sé que a lo mejor usted esperaba tal vez otro tipo de mensaje. Pero eso es lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiso hablar con ustedes en esta mañana. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Cuando vivimos en un constante arrepentimiento con Dios, es porque el Espíritu Santo trata con nosotros todos los días. Y cuando el Espíritu Santo está sobre ti y sobre tu vida, entiende esto. Él es el que te hace sentir